Buenas noches y bienvenidos a Hablemos Claro, soy Laura Suárez y es un gusto acompañarlos nuevamente. Amigos, el día de hoy vamos a nutrir nuestro cerebro, vamos a llenarlos de conocimiento. Y es que vamos a hablar acerca de la importancia de leer libros. Pero antes de entrar en este tema, debo darles datos de un estudio realizado sobre este tema en toda Latinoamérica, que ha dejado en segundo lugar al Perú, pero como los países no lectores, con el 69% de los peruanos que han aceptado nunca haber tenido contacto con un libro. En primer lugar de países no lectores se encuentra México con el 79%. En el caso contrario de países lectores, en primer lugar se encuentra Brasil, donde este estudio ha reflejado que al menos cada uno ha leído 4 libros. En segundo lugar se encuentra Colombia. Pero en general, este estudio ha revelado que en Latinoamérica la mayoría de sus habitantes no siente atracción por leer libros, hecho que es realmente preocupante, especialmente en el Perú, porque son múltiples los beneficios que deja leer libros, no solamente para ampliar nuestro conocimiento, para ampliar nuestro vocabulario. Entre los beneficios, las personas que leen libros son personas a las cuales se le ha incentivado la imaginación, la creatividad, incluso a lectores que han dicho que leer libros le ha cambiado su vida, especialmente los libros que hablan de la motivación personal y de superación. Pero antes de entrar en este tema, vamos a ampliar más acerca con el trabajo que ha realizado nuestro equipo de producción acerca de la importancia de leer libros. Leer es bueno y totalmente importante para las personas y la sociedad. Nos proporciona todo lo necesario para poder mejorar y crecer. Incluso se podría decir que no es necesario decir qué tan importantes son los libros. Basta con investigar un poco para darnos cuenta de que toda religión está fundamentada en uno, que los grandes movimientos sociales se han dado a partir de un documento escrito y que los grandes desarrollos científicos han ido evolucionando a partir de registros escritos. El libro es definitivamente el invento más valioso de la humanidad. Los libros han demostrado a lo largo de la historia que son el pilar más importante de la cultura humana y a la fecha siguen teniendo más prestigio que la radio y la televisión. Sin embargo, no podemos negar que el video cuenta con una supremacía absoluta en las preferencias de las personas a nivel mundial. En la primera década de este siglo, las videocámaras simplificaron la transmisión de los mensajes tanto en tiempo como en contenidos, convirtiéndose en uno de los obstáculos más importantes de la lectura, a tal grado que se consideran una verdadera amenaza para la supervivencia de los libros. Luego de haber visto este trabajo realizado por nuestro equipo de producción acerca del tema que estaremos tratando el día de hoy, debo adelantarle nuestros invitados. Vamos a tener a una profesora para tocar especialmente el tema de la importancia de leer libros, de motivar la lectura en los niños, porque está demostrado también científicamente que los niños que leen libros son más inteligentes en el futuro. Todos los papitos a tomar en consideración este tema. También vamos a tener en el estudio una persona muy importante de la literatura peruana, es el señor César Toro Montalvo, uno de los pocos peruanos que ha logrado expandir por toda Hispanoamérica sus obras literarias. Y el día de hoy vamos a estar conversando ampliamente sobre sus 15 tomos acerca de la historia de la literatura peruana, sus obras más resaltantes destacadas a lo largo de más de 70 años que tiene en el mercado. Amigos, antes de establecer nuestro corte comercial, debo recordarles las redes sociales que son las formas de mantenernos comunicados. En Facebook nos pueden ver a través de UTM, en YouTube para que vean todos nuestros programas lo pueden hacer como UTV Oficial, y también lo último que trae Cable Perú para todos ustedes es nuestra app. Los invito a que la descarguen como Cable Perú y así de sencillo pueden ver toda nuestra programación. Vamos a establecer un corte comercial, ya regresamos con más y Hablemos Claro a través de UTV Canal 6 de Cable Perú. Gracias por continuar en sintonía de Hablemos Claro a través de UTV Canal 6 de Cable Perú. Y como les decía en la parte inicial de nuestro programa, ya
Tengo en el estudio al señor César Toro Montalvo, quien es conocido como el historiador literario peruano vivo más importante del país. Señor César, bienvenido a Hablemos Claro. Así es, les agradezco al programa Hablemos Claro por esta oportunidad para hablar de historia de la literatura peruana, que me ha demorado más de 30 años de trabajo y ahora aumentada en 15 tomos. De tal modo que es una visión historiográfica de todos los escritores, poetas, ensayistas, dramaturgos, peruanistas, gente dedicada a la literatura, incluyendo dramaturgos, y también hombres de letra, incluyendo periodismo. Hacer una historia de la literatura de mi país significa un reto mayor, porque he tenido que leer miles y miles de libros, un proceso de análisis, biografía, datos sobre cada uno de los escritores que yo estudio. Pero además presento la historia de la literatura peruana desde el punto de vista pluralista. Todas las voces, todas las tendencias políticas y todo el universo literario desde los incas hasta 2018. De tal modo que esto, como dice Pablo Macera, es un historiador, es una historia casi inmensa, bueno, como usted ha podido observar. Además, hacer una historia de la literatura del país significa entrar al Perú de todas las caras, todas las visiones, todos los universos y estilos. Además, las escuelas de la época de los incas, la época de la colonia, el costumbrismo, romanticismo, realismo, modernismo, la era contemporánea, el vanguardismo, la literatura urbana y además las generaciones del 60, 70, 80, 90, llegando al siglo XXI, hasta la década del 10 y el 2020. Señor César, hablar de los inicios de estos tomos, estos 15 tomos denominados Historia de la Literatura Peruana, que es considerada una de sus más grandes obras. ¿Cómo fue comenzar la escritura de estos 15 tomos? Es un trabajo de estudio, de crítico literario, de historiador, pero también de biógrafo, de filólogo, de analizar cada libro, cada novela, cada libro de poesía, cada estudio, y además ingresar a ese universo y luego presentar al lector con una prosa que se pueda leer, de tal modo que puede servir para el estudiante, estudioso, para aquel que quiera hacer una tesis de maestría, doctoral. Es una historia en la que presento en forma personal todo el proceso de un autor, desde la proyección literaria, su biografía, luego analizo obra por obra y finalmente añado una bibliografía sobre ese autor. Ok. Tengo entendido, señor César, en un principio eran 13 los tomos de la historia de la literatura peruana. ¿Qué le faltaba por contar, por investigar, que añadió estos 2 tomos más? Hay una proyección de que el Perú sigue siendo un país inédito. Yo, en el transcurso de este trabajo que tiene 30 años, he tenido que ver miles de libros perdidos que no están en bibliotecas de diferentes puntos del país, pero que me ha permitido también entrar al mundo de la tradición oral. O sea, ese universo vivo, por ejemplo, los villancicos, mitos, leyendas, juegos infantiles, cumananas, décimas, coplas, literatura taurina, literatura navideña, las fiestas, las danzas y también las festividades religiosas, incluyendo la literatura infantil, hasta encontrar un punto muy armonioso de la diversidad cultural del país. Pero esto no se estudia en las universidades, sino que me he permitido ingresar a esto. Y el otro tomo es que hablo de la historia de toda la revista del Perú, desde la época de la emancipación hasta nuestros momentos actuales. Don César, pero hay un tema
que quisiera tocar con usted. Hay unos estudios que se han hecho en Latinoamérica donde Perú ocupa el segundo lugar de países no lectores. ¿Por qué cree usted que el peruano no se ha motivado a leer o no se siente motivado por la lectura? Hay una palabra que yo digo, el Perú es un país de la literatura, no es un país del deporte. Cruel decirlo. Tenemos un César Vallejo que es universal. No hay ningún futbolista universal. Tenemos un Mario Vargas Llosa que nos ha dado la ciudadanía de grandes escritores. Por eso el Perú es un país de la literatura. En Hispanoamérica no diría que sería entre los dos, tres, está entre los tres entre Colombia y México, pero además es el Perú un país de los incas, un Perú inédito y milenario, un Perú moderno y un Perú literario que se convoca a todas las tradiciones populares de nuestro país. Voy a nombrarle los tomos para que nos dé algo breve y que la gente se vaya emocionando y pues vaya a buscarlos para comenzar la lectura de los tomos. El tomo número 1 es de los incas y quechua. ¿Qué nos puede hablar de ello? Es un punto de partida porque sin eso no se podía descubrir lo que es el Perú de hoy. Siendo un Perú un país de los incas, estudio los jainis, el teatro inca, la poesía popular, anónima, sentimental, pero también desentraño lo que he descubierto poesía de Manco Cápac. Siendo inca, fue poeta, también Pachacútec, Tupac Yupanqui, Sinchi Roca y Huáscar. He descubierto una serie de poemas, pero también se habla del folclore literario inca, la prosa inca, nuestros imagineros incaicos que a través del renacimiento del quechua nos dan un universo autóctono, anónimo, sentimental. Además se utilizaba los instrumentos musicales para cantar poemas. Paloma blanca, piquito de oro, alas de plata, no te remontes por esos montes, porque yo lloro. Bella paloma, si me has querido o me has amado, ven a mi pecho si me has querido. Es un poema muy antiguo y sin embargo lo hemos escuchado en Alicia Maguiña. Y también mi abuelo en la casa Hacienda, que es paloma blanca, piquito de oro, alas de plata. No te remontes por esos montes, porque yo lloro. A ver, un aplauso a las personas que están en el estudio. Si me has querido o me has amado, ven a mi pecho, ven a mis brazos, si me has querido. Es un yarabí, pero viene desde la época de los incas. Señor César, bueno, hoy también estamos descubriendo otra virtud, el canto también, el señor César. Hablar de otro de los tomos, el segundo es el colonial y el tercero habla de la emancipación y la independencia. Es un tomo fundamental porque estudio autores de la época de la conquista, el virreinato y la colonia. Además, se ubica siglo XVI, XVII y parte del XVIII, pero es en esta época en que aparece el barroquismo. Los españoles trajeron el idioma y la cultura hispánica. Y aquí tenemos insignes de escritores como Pedro Peralta Ibarnuevo, tienes Santa Rosa de Lima. Mira, las dos se han dado, mi amor no viene, ¿quién será la dichosa que la entretiene? Así decía la Santa Limeña, cuando el niño Jesús no llegaba a esa hora. Pero además, la colonia nos permite presentar una literatura barroca, muy del estilo de Góngora, muy cuidadosa, y también la época de los virreyes. Ya, pasando a otro de los tomos, señor César, uno que me llama mucho la atención, el romanticismo. Es una etapa muy singular porque aparece en el grupo Los Bohemios y la figura máxima es Ricardo Palma. Sin él, el romanticismo no es, pero sin embargo, él es creador de la tradición. Y además produce una literatura picarada, risueña, son cuentecillos para contar, pero el romanticismo tiene una gran figura que es Carlos Augusto Salaverry. Cuando veas que la playa mirarán las olas, acuérdate de mí.
Nos hace recordar a Mariano Melgar de la época de la emancipación, también el creador del romanticismo, pero fue en el romanticismo y en el siglo XIX en que los autores entran a temas sentimentales, el yo del artista. El romántico es un ser sentimental, por eso que se dan figuras como, te digo, Manuel Nicolás Corpancho, Juan de Arona, Clemente de Palma, y podríamos seguir hablando sobre esto. Señor César, el tiempo en televisión es corto y no pudiéramos hablar de cada uno de ellos, pero sí quisiera detenerme antes de finalizar la entrevista en los dos últimos que todavía no han sido publicados, y para que ya le vaya creando esa curiosidad a las personas, coméntenos un poco más de estos dos últimos tomos. Mira, hay autores que ni siquiera en otras historias lo mencionan, y he rescatado por gente olvidada, incluyendo autores que están metidos un poco en la rebelión, pero también autores del mundo moderno, contemporáneo. Hablar de las dos grandes figuras de la literatura peruana, como es César Vallejo, el gran impulsor de la poesía de vanguardia, autor de Los Herederos Negros, Trilce, El Tunteno. Es Vallejo un peruano que entra al universo del dolor, el existencialismo, temas también de Santiago de Chuco. Pero también tenemos el otro gran autor, el más grande que tiene el Perú, como es Mario Vargas Llosa, a quien he tratado y he dedicado un libro aparte. Mario funda la novela contemporánea, uno de los mejores en el mundo, y además plantea una literatura de los vasos comunicantes, el flashback, el tema, los temas tanto de la costa como de la selva. Pero es Vargas Llosa un prototipo de novelista realista que abarca y sigue produciendo. Además es un ejemplo de cómo un escritor, a pesar de tener tantos lauros, sigue produciendo. No olvidemos al gran José María Arguedas, a quien conocí en Tacora, que será un motivo para hablar de otra fecha, pero también él ingresa al indigenismo, el mundo del indio, desde las raíces de sus propias letras. Tenemos Todas las Sangres, Los Ríos Profundos. Es Arguedas, un escritor indigenista mágico. Por supuesto, no olvidemos a la gran figura fundadora, como es el Inca Garcilaso de la Vega, que es el clásico de los cronistas de Perú. Decir que la historia de la literatura peruana, que me ha deparado tanto trabajo, he tratado de llegar hasta 2018 con autores muy jovencitos de apenas 20 años, en la novela, el cuento, la poesía. Y también trato sobre peruanistas que han llegado al Perú: Antonio Raimondi, Ernest Middendorf, Clement Marca, ¿qué te digo? Una gran cantidad. La lista es enorme, pero también de viajeros que siguen descubriendo que el Perú es un país de la literatura. Don César, ya estamos finalizando la entrevista. Como le dije, el tiempo es bastante corto en televisión. Lo dejo rápidamente para que diga sus redes sociales y las personas pues sepan la publicación ya de estos dos tomos para completar los 15 tomos de la historia de la literatura peruana. Es entrar a un mundo, como decía Arguedas, amplio, polifacético, multiforme, de múltiples utilizaciones del dialecto quechua, de 60 variedades de dialectos amazónicos. No olvidemos que también el aymara es parte del universo nuestro, pero la literatura peruana es todos los rostros, sus tradiciones, poesías, novelas, cuentos, fábulas, leyendas, pero también el mundo del hombre. El hombre enraizado en el campo, aquel que tiene un mensaje telúrico y además magnético. Y el hombre de la costa, que está ligado al mar, con temas marinos. Y el hombre de la selva, que está muy inmerso en el bosque arboroso. Es la selva un país mágico, una región donde Chuyachaquis, pumas, leones van dando un mundo realmente impresionante y mágico. Ha sido un honor, señor César, tenerlo con nosotros en Hablemos Claro, en este especial que hemos dedicado a la importancia de leer libros. Vamos a establecer un corte comercial. Ya regresamos con más de Hablemos Claro.
Gracias por continuar en sintonía de Hablemos Claro y más de este especial que hemos preparado acerca de la motivación de la lectura y lo importante que es leer libros. Ya tengo en el estudio a nuestra invitada, a la cual le damos la bienvenida. Ella tiene una maestría en neurociencias de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También es miembro honorario del Laboratorio de Neurociencia, la señora Leslie Sánchez Guía Montessori AMI. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Un placer para nuestra institución, a la cual represento, poder compartir con ustedes algo de nuestra experiencia en el tema. Gracias, señora Leslie. Comenzar hablando acerca de la importancia de fomentar la lectura en los más pequeños. Leí incluso que es importante motivarlos cuando todavía ni siquiera han aprendido a leer. Háblenos usted más acerca de este tema. Qué bueno que lo digas porque a veces forzamos a los niños muy tempranamente a leer, obviando etapas de su desarrollo que al final adelantarlos significa aventarlos a un rechazo después al placer de la lectura, ¿no? Entonces tenemos que respetar periodos del desarrollo y esos periodos tienen que ser identificados, conocidos por el padre, por la familia, porque el ambiente es determinante para el cerebro lector, ¿no? Entonces, queremos que nuestros niños amen la lectura, pues definitivamente tenemos que buscar cómo es que el cerebro procesa, cómo genera estas redes neuronales, estas estructuras mentales con el ambiente que lo rodea, ¿no? Como lo has dicho, yo soy guía Montessori AMI. Esta pedagogía tiene más de un siglo de existencia, vale decir una validación de más de un siglo. Se ve sus éxitos en los países que ocupan en evaluaciones como las evaluaciones de PISA, como los primeros en lectura, en lenguaje, ¿no? Ok, señora Leslie, un dato importante que le podemos dar a los padres, ¿cuáles serían las ventajas que tendrían esos niños a los cuales desde muy pequeñitos los motivan a leer libros? Ya. Te decía que tenemos que conocer los procesos de ese cerebro lector. Para que un niño pueda ser exitoso en el mundo de la lectura, sea un amante, un buen lector, no un aficionado, porque todos sabemos que leer es muy bueno. Y, por ejemplo, te pregunto a ti, ¿no? Tú solo lees de tu especialidad y no tienes un interés por leer otras áreas que no sean de tu especialidad. Entonces, eres una lectora enfocada solo en tu área. Okay. Y eso quizás tiene sus orígenes desde tu niñez. Okay. Y lo que se quiere es que ese cerebro lector tenga cobertura no solo a cosas que deciden como profesión, sino al contrario, lo que puede generar más éxito en tu carrera es que tú estés más informada en diferentes áreas, astronomía, historia, biología, anatomía, qué sé yo, ¿no? Entonces eso garantiza el éxito en la carrera cualquiera fuera, okay, porque siempre la información te va a enriquecer en cualquier área. Entonces es fundamental entender esos procesos mentales que empiezan desde la concepción. Entonces aprendemos a entrar al mundo de la lectura siendo conscientes del desarrollo del lenguaje. Ok. Tengo entendido que una de las ventajas principales, aclárame usted si no es así, de la lectura es porque especialmente que agiliza la memoria, ayuda en el tema de la memoria y también ayuda a que las personas sean más creativas, tengan mayor imaginación, que otras bondades deja en las personas en general, no solamente en los niños, no ser aficionados como usted lo menciona, sino realmente ser amantes de la lectura. Exacto, porque el tiempo de lectura que tenemos nosotros, los países que estamos en la colita de las evaluaciones, es un libro por año, imagínate, ¿no? Sí, estuve leyendo de hecho algunos estudios. Entonces es muy triste.
Y por eso es que tenemos la política y la sociedad como está, ¿no? Porque desconocemos mucho. Entonces, una de las ventajas enormes de un niño que es respetado en sus procesos de adquisición de la lectura es justamente lo que acabas de decir, la creatividad, la capacidad de extrapolar los conocimientos, porque la información no es solo para adquirir una buena memoria o para almacenarla en tu memoria, sino también para utilizar esa información. Y esa información la tienes que aplicar, eso se llama extrapolar, la tienes que contextualizar, la tienes que hacer útil a la información. Y no solo quedarte para un examen, y después del examen te olvidas, ¿no? Entonces, definitivamente, no solo la capacidad de tener un buen lector redunda en el éxito de la persona a nivel cognitivo, sino también a nivel social, a nivel emocional. Una persona informada tiene más recursos para la resolución de sus problemas psicológicos, para la resolución de sus problemas de relaciones interpersonales, tiene un mejor backup, tiene más creatividad. Okay. Una consulta también, usted mencionaba hace ratito que el tema de la no lectura en algunos países es especialmente un tema de cultura. Estaba leyendo algunos análisis que se hacen en Latinoamérica, donde en general Latinoamérica pues no tiene muy buenas estadísticas acerca de la lectura, pero en especial Perú y México. México está ubicado como el principal país no lector y Perú está en segundo lugar. ¿A qué cree usted que se deba esta situación? A la educación que tenemos, ¿no? O sea, seguimos con una currícula que no está basada en el conocimiento del cerebro lector. Yo creo que este desconocimiento nos va a llevar a no tener las herramientas sólidas para generar el cambio. ¿Cómo procesa el cerebro para llegar a leer? Tiene que convertir un fonema en un grafema. En esencia, saber leer es eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace la educación? La educación no te enseña a pasar, a ayudar a ese cerebro infantil a que haga ese cambio, esa extrapolación. Y no lo hace porque emplea otros mecanismos retrógrados, antiguos, desfasados, que incluso emocionalmente lastiman la personalidad del niño. Es muy lamentable ver a niños de 2 años, de 3 años, sentados haciendo planas. Hay propagandas en la televisión de ciertas instituciones educativas que dice, vive en la universidad desde el nivel inicial, ¿no? Y tienes ahí a los niños haciendo planas, sentados todo el día, llenando hojas de aplicación, hojas de aprestamiento, que para el niño no tiene sentido. Pero lamentablemente es por el desconocimiento y están avalados por el sistema educativo que tenemos. ¿Qué herramientas brindaría usted, según los conocimientos que sabe, en base a esas fallas que ha detectado en el sistema educativo, daría usted para motivar la lectura en los más pequeños? Mira, la pedagogía científica Montessori es una pedagogía que todos ya la están observando y que las encuentras exitosamente en estos países que están en primer lugar, ¿no? Como Singapur, Finlandia, Corea, Japón. Entonces, ahí, por ejemplo, los niños inician su etapa de lectura a los 8 años. Y acá hace poquito acaba de salir la noticia de que los padres están haciendo una marcha en el ministerio para que autoricen que niños de 5 años ingresen al primer grado, ¿no? Entonces, es que nos falta el conocimiento del cerebro, cómo funciona, cómo aprende a leer, cómo construye estas habilidades y capacidades, cómo se procesan y qué etapas del desarrollo tengo que respetar para que esto se dé. Y cuál es el inicio, cuál es el punto de partida, dónde está, ¿no?
Hablamos en Montessori de la formación de la conciencia auditiva. No puedo llegar a la lectura si no hay una conciencia auditiva. De una conciencia auditiva llego a una conciencia fonológica. No puedo llegar a la conciencia fonológica si no hago todo un proceso entre la conciencia auditiva y fonológica. Y eso consiste en enriquecer el vocabulario. Nuestros padres ya no hablan a nuestros niños, porque están ¿con qué? Con el celular. Exactamente. Y ahí están privando uno de los lenguajes más ricos y fundamentales en el desarrollo del niño. Profesora, y hablando del celular, porque también ahora hay aplicaciones que brindan los libros a través del celular. ¿No es recomendable usar el celular correctamente para leer libros quizás, o en definitiva deberíamos usar el método tradicional? Claro, por eso tenemos que enfocarnos en qué parte del desarrollo humano estamos, ¿no? Si hablamos de la aplicación, de la utilización de la tecnología no es mala. Lo que es malo es el mal uso y el inadecuado uso aplicado en una etapa del desarrollo que no conviene. Entonces, respetemos el cerebro del niño, que tiene que procesar a su ritmo y llegar a esa conquista del lenguaje, del fonema al grafema. Porque hablábamos de conciencia auditiva, conciencia fonológica, conciencia silábica, conciencia semántica, ¿no? Y eso tiene que pasar en el cerebro para lograr esa conquista de llegar a la fonema y grafema, o sea, el sonido, llevarlo a la escritura. Lo que está en su contexto, llevarlo a un nivel abstracto, que es escribir. Y ahí empezamos con todo el proceso final de la lectura. Entonces, cuando yo interrumpo estos procesos naturales del desarrollo humano, del cerebro lector del niño, y le impongo a los 3 años, a los 4 años, a que lea de una manera atropellada, sin seguir el respeto de su desarrollo natural, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener un niño que rechaza leer, porque le costó un gran esfuerzo. Es más, hasta le dolió, porque es doloroso para el niño aprender de esta manera, ¿no? Violentando su desarrollo natural. Entonces, la tecnología no es pertinente para este desarrollo de la primera infancia. Después de la primera infancia, que vengan todas las ayudas tecnológicas posibles, porque ya el cerebro está estructurado en este periodo del desarrollo del lenguaje, de la adquisición del lenguaje. Profesora Leslie, el tiempo en televisión es bastante corto y este es un tema muy amplio que estoy segura da para muchísimos programas. Sin embargo, el espacio con el que ahora contamos es corto. Quisiera que antes de que nos dé los lugares donde la podemos conseguir y le brinde mayor información a toda la población que en estos momentos la está viendo, un mensaje final para los papitos, para que motiven a sus hijos realmente a la lectura, a leer libros. Ser modelo. El cerebro aprende por modelación. Nosotros no podemos pretender tener un hijo lector, un estudiante lector, si en su contexto, en su familia, básicamente en su familia, no hay ese ejemplo. Profesora, ¿cómo se pueden comunicar las personas con usted? ¿Dónde la pueden ubicar? Bueno, nosotros estamos ubicados en la avenida Retablo, en la cuadra 12, en Comas. Somos una escuela que ya tiene más de 40 años de servicio a la educación. Difundimos esta pedagogía científica Montessori. Somos los únicos que hemos tenido la suerte de llevar la mejor educación al hijo del pueblo, y está al alcance de todos. Y con mucho amor podemos compartirlo. Los invitamos a todos a venir a ver a nuestros niños con la libertad, la independencia, la autonomía y la pasión con la que leen, con la que construyen palabras, con las que con gran voluntad, sin que nadie les mande, se van y buscan información, ¿no? Vale decirles también que este domingo 23 de diciembre, este domingo ya muy cerquita, a las 10 de la mañana se va a disfrutar de más de 80 niños viendo sus habilidades y capacidades múltiples, kinestésicas, verbales, lingüísticas, para que en el Teatro de Plaza Norte, ¿no? Para que lo puedan ver.
Muchísimas gracias, profesora Leslie, por estar el día de nosotros en Hablemos Claro, hablando acerca de la importancia de la lectura y especialmente fomentarla en los más pequeños. Antes de establecer el corte comercial, debo agradecer a unas personas muy especiales para nuestro programa y son Onlu Salón y Spa. Ellos son especialistas en todo tipo de eventos sociales, especialmente en matrimonios, en quinceañeras y todo lo que tú estás buscando para tu evento de este fin de semana. Si los quieres ubicar, ellos están en Guayán 4801 Los Olivos, y si te quieres comunicar directamente con ellos, anota su número celular 468-7368. Onlu Salón y Spa. Establecemos un corte comercial, ya regresamos con más de Hablemos Claro. Ya estamos en la parte final de Hablemos Claro y yo me voy a tomar esta parte final de nuestro programa para reflexionar acerca de lo importante que es motivar la lectura en los más pequeños. Hay especialistas que dicen que esto es importante incentivarlo incluso desde el primer año de nacido, cuando los niños ni siquiera saben leer. ¿Y de qué forma usted lo puede hacer? Es con estos libros que tienen al menos un 90% de imágenes, de fotografías, de dibujos, más un 10% de lecturas, allí donde el papel del papá juega un rol muy importante. Esta etapa también incrementa lo que es la relación entre padre e hijo. Una de las edades más difíciles para que los pequeños se sientan motivados a leer es entre los 6 a 7 años. En este momento yo le voy a recomendar lo siguiente: que usted analice a su hijo cuáles son sus preferencias, qué le gusta, es decir, en pocas palabras, su personalidad, y le ofrezca a su hijo una gran variedad de libros que él puede leer. Un dato importante que les voy a decir es que si su hijo está leyendo ese libro y lo deja a mitad, no se preocupe, no renuncia a seguir motivándolo a leer libros. Es que quizás este libro no ha llamado la atención de su hijo, busque otros que sí se adapten a su personalidad y su hijo pueda culminar satisfactoriamente la lectura de este libro, porque sí es bien importante. Está demostrado que los más pequeños de la casa, cuando logran leer libros desde que están bien chiquititos, son más inteligentes en el futuro y desarrollan mejor su creatividad e imaginación. Amigos, antes de despedir el programa, debo recordarles en nuestras redes sociales. En Facebook nos ubican como UTV, en YouTube lo hacen como UTV Oficial, y lo último que trae Cable Perú para ustedes es nuestra app. La buscan como Cable Perú y así de sencillo pueden ver toda nuestra programación. De esta forma ponemos punto y final a nuestro programa especial acerca de la lectura. Los invitamos a que continúen con más de nuestra programación.